En un partido que estaba marcado en el calendario por tratarse de un rival que está de moda como la Real Sociedad, el Real Madrid pasó la prueba. Ganó con un contundente 4-1 y por supuesto las sensaciones son fantásticas alrededor del equipo de Álvaro Arbeloa porque ya son 8 victorias consecutivas. He reunido a Eli Patiño, a Marisa Lara, a Barak Feber y Rodrigo Fáez para hablar del presente de este equipo sin meternos todavía en Champions. Lo de Champions lo buscan en otro segmento exclusivo. Pero este Madrid ganó, goleó y gustó en el Estadio Bernabéu con un doblete de Vinicius Junior. Claro, fueron 2 penales que convirtió a favor de la causa blanca. Y yo le voy a preguntar a Rodrigo, que te voy a dar la palabra a ti primero, si tú quieres hablar de este tema del arbitraje, de los penaltis, de lo que dijo hoy el CTA, o supuestamente hay un reporte al respecto de las acciones polémicas que descantaron la balanza a favor de los blancos, o del buen juego que dio el Real Madrid sin Mbappé y sin Bellingham en el 11. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? El saludo para todas y para todos. La verdad que fue un partido bastante plácido para el Real Madrid desde el inicio, a pesar del susto de cómo la Real Sociedad intentó recortar distancias, pero no fue la mejor versión de la Real Sociedad que hemos visto con Matarazzo en este inicio, que de hecho es la primera derrota con el nuevo entrenador en el banquillo. Y sí, ha habido muchísima polémica, pero al final los datos están ahí. Es decir, mira, 52% de posesión para el Madrid, 48% para la Real, 11 remates al arco. Ahí sí que es cierto que remató más la Real, pero con más acierto por parte del Real Madrid. Y yo creo que al final los penaltis de Vinicius sí que es cierto que han llevado el foco a algo diferente, pero voy a decir una cosa. Hoy ha habido efectivamente ciertos reportes, no demasiados, diciendo desde España en varios medios de comunicación que el CTA ha dicho que la segunda acción, el segundo gol, el segundo penalti de Vinicius fue un error del árbitro y que no tendría que haber sido señalado como penalti. Yo digo una cosa, básicamente, y ya sabéis que no soy entrar en polémicas de este tipo porque lo que está hecho y creo que poco más. Pero el propio Matarazzo dice después del partido en rueda de prensa, insisto, al instante, muy caliente todavía, pero dice que hay contacto en las dos acciones, por lo cual viene a decir como que son errores que no se pueden repetir en su zaga, más a nivel individual que a colectivo, y poco más. Es que yo puedo entender que se mosquee, que se enfade con este asunto de Negreira, Barça, Madrid, siempre entre unos y otros hay una confrontación terrible, pero es que creo que hay contacto. En la primera jugada hay hasta casi 3 contactos del jugador de la Real sobre Vinicius y en la segunda le da con la primera pierna y le barre con la segunda. Por tanto, yo no creo que El de haya Aramburu, ¿no? demasiada polémica. Correcto. Además, te pregunto a ti, Barak, ¿acaso el Real Madrid ganó gracias al arbitraje de Hernández Maeso y al señor que estaba en el VAR, que era Trujillo Suárez? No. En todo caso, tampoco podríamos decir que ganó gracias a Aramburu, pero Aramburu fue el responsable de esos 2 penales y sería muy duro acusar al lateral en este sentido, que realmente sufrió contra Vinicius en ese mano a mano, y no podemos individualizarlo en un solo jugador, ni mucho menos en el árbitro, ¿no? Pero claramente, si vamos a repartir culpas, pues el que comete los 2 penales es el lateral venezolano, ¿no? El árbitro lo que hace es marcar lo que entiende en ese momento que es una falta, y por lo menos tenemos que decir, una vez que vemos la repetición, que se presta a la polémica. No son penales escandalosos, son penales para mí bien marcados, de hecho. El Real Madrid ganó bien, el Real Madrid tuvo orden, tuvo actitud, tuvo ritmo. No es primera vez que lo vemos. Cada vez que el Real Madrid juega así, parece que es el mejor partido del año, y oigo a mucha gente sin memoria, me imagino, decir que es el mejor del año, pero yo al Real Madrid ya lo vi golear al Betis, ya lo vi golear al Valencia, ya lo vi golear al Oviedo, ya lo vi golear al Mónaco. Estoy hablando de este Madrid, ya lo vi ganar de manera convincente, según algunos, para mí no tanto, al Villarreal en 2 ocasiones, además, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Lo que no ha hecho el Real Madrid es jugar como jugó en contra de la Real Sociedad 2 veces seguidas. ¿No? Han sido partidos esporádicos, todos los que te acabo de mencionar, buenas actuaciones del Real Madrid, en donde parece, tanto en la etapa de Xabi Alonso como en la de Arbeloa, que se puede sembrar un futuro en el que el Real Madrid es un equipo no solamente amparado por las estadísticas que ahora mismo le amparan, sino por el juego.
pero hay que esperar 2 días, ¿no? Hay que ver si esta actuación se repite contra el Benfica, y a partir de ahí podremos decir, mira, por primera vez en la temporada, el Real Madrid ha hecho 2 partidos consecutivos convincentes. Claro, entonces la racha de 8 victorias no importa, porque ahora es que viene la hora de la verdad y además la competición que más le interesa al Real Madrid, que es Champions, y tiene este partido importante. Y recuerden, es en otro segmento que vamos a hablar de la previa de este compromiso. Marisa Lara, ¿el Real Madrid oficialmente ha salido de la crisis? Hola, ¿qué tal, chicos? Antes que nada, un gusto saludarles. Me parece que tiene que haber una seguidilla de resultados y tiene que haber una base que sustente eso para decir que un equipo ha salido de crisis. Y sé que a veces nos dejamos llevar por los números. Ya mencionabas las 8 victorias, las 5 que lleva en Liga el Real Madrid. Bueno, pues parecería que estamos hablando de una situación totalmente diferente, pero es que también cuando ha terminado ganando, agarrándose en las uñas en algunos juegos, cuando no se ha visto bien en algunos juegos y da un partido como este, donde curiosamente no estuvo Kylian Mbappé, bueno, pues tenemos un Vinicius que está inspirado, que está teniendo un buen partido, que mete 2 penales, que ha dicho de paso, a mí el segundo me parece que pudo bien no haberse marcado como penalti, pero a veces también es exigirle mucho a los árbitros que están con el tiempo en juego, en tiempo real, ¿no? Por supuesto, uno cuando la ve ya toma una opinión diferente, pero cuando tienes, digamos, en este momento, cuando no tienes a tu goleador y tuvo que salir Vinicius a responder y lo hace de manera extraordinaria, es cuando también piensas, sí vimos quizás uno de los mejores juegos que ha hecho el Real Madrid porque fue solvente, porque tuvo estabilidad, porque tuvo un orden, porque tuvo un balance, porque tuvo un Gonzalo jugando en la línea donde le corresponde, haciendo gol también, haciendo pareja con Vinicius Junior, que cuando está metido al 100% en el juego, cuando lo demuestra, eleva mucho su nivel y eleva, por supuesto, también el nivel del Real Madrid. Creo que fue un buen partido, pero para decir que ha salido de esta crisis, tendría que mantenerse ante el Benfica y tendría que mantenerse en el siguiente juego para no pensar que está teniendo este juego irregular. Yo creo que está en principios de poder hacerlo, el mantenerlo a largo plazo o por lo menos en esta siguiente fase, en esta segunda vuelta del campeonato, creo que le va a dar esa credibilidad a Álvaro Arbeloa, me parece, que está teniendo los resultados, pero esa credibilidad se va a ganar juego a juego y no va a haber de otra con el Real Madrid. Bueno, a Arbeloa le encantan este tipo de victorias porque ve al Bernabéu disfrutar. Esto fue lo que dijo el técnico, que es lo que todos los jugadores y yo queremos, decía Arbeloa. Queremos que la gente disfrute con nuestro juego y disfrute viendo goles en el Bernabéu. También los jugadores, ojalá fueran todos los partidos así. ¿Qué más quisiera yo? Eli, hablando de los números de este partido, quiero mostrarte el 11 de Arbeloa, de cómo gestionó las ausencias. Teníamos el tema de Mbappé, que no había entrenado, luego entrenó en el último día y había duda, ¿no? Bueno, Mbappé no jugó, Vinicius y Gonzalo García hicieron la dupla de ataque y aquí está el resto del 11, sin Bellingham, por supuesto, la vuelta de Trent Alexander-Arnold como titular, jugó 60 minutos y luego en ese lateral derecho entró Dani Carvajal. ¿Qué te pareció la gestión de partido? ¿Cómo estás, Caro? Saludos, Barak, Rodrigo, Marisa. Buena, hay que decirla buena. Por supuesto entiendo ese ruido tenebroso de crisis. Igual dormiste como líder el fin de semana, ¿no? Y crisis probablemente en funcionamiento, porque los resultados ahí están. El funcionamiento todavía, como bien lo han mencionado todos, y creo que vamos a coincidir, hace falta regularidad. Que este tipo de exhibiciones las veamos más seguido. Por supuesto, creo que esta Real Sociedad fue desconocida a lo que veníamos viendo de ellos. Me gusta, increíblemente, creo que con Bellingham se ve peor el Real Madrid, ¿no? Cuando no está, creo que se ve un equipo un poquito más fluido en el juego. Muy buen partido de Alexander-Arnold, ¿no? Estaba tratando de hacer memoria y yo sé que acá me gana Barak porque él es muy bueno para recordar y para ese tipo de datos. ¿Hace cuánto no veíamos un partido así de Trent Alexander-Arnold? Un buen partido, con profundidad, atacando por momentos carril interior, asistiendo, con la buena pegada. Hay algunos loquillos por ahí en redes que dijeron que es el David Beckham. Bueno, hay que llevarlo un poco más tranquila, ¿no? Siempre surgen este tipo de locuras y comparaciones, pero tiene un buen partido, ¿no? Y hay que destacarlo.
Yo todavía tengo muchas dudas de Arbeloa, ¿no? Y lo que pueda lograr con este equipo. Sería imposible pensar que sin Kylian Mbappé eres mejor, porque es el tipo que te ha sacado las papas del fuego un montón de veces. Pero también entiendo que cuando está Kylian Mbappé, el equipo irremediablemente busca a Kylian Mbappé. Juega para él, por supuesto. El funcionamiento colectivo es distinto. Se tienen que adecuar. Vinicius, hemos visto unos de estos que en la posibilidad individual que tiene se quita 3 o 4 adversarios. El partido de Aramburu fue de terror para él, el tener que marcar a Vinicius, pero bueno, ya le hemos visto esas actuaciones a Vinicius, sobre todo en los más recientes partidos, ¿no? Donde él de manera individual se anima, se comienza a quitar rivales y puede provocar esto que son penales. Para mí, los 2 penales claros, no sé si vamos a escuchar a Laporta diciendo piscinazo, pero me parece que los penales tendrían que haberse marcado. Me gustó esta propuesta, Caro, y creo que Arbeloa, a pesar de las ausencias y cómo tendrá que manejar también por los partidos que se vengan en Champions y tal, en general el equipo, Tchouaméni, Camavinga bien, Fede Valverde, además te hace gol, Gonzalo, minutos que participa, o sea, en términos generales, creo que este Real Madrid se le ve una mejoría en el fútbol. Acá el problema es cada cuánto, ¿no? Pasó con el Villarreal y ahora te pasa con la Real Sociedad, pero hay demasiado espacio entre un partido y otro. Esa banda derecha cómo cambia, con Valverde además en su posición original, un Valverde que nos da no un gol sino un golazo, un Valverde que decía esto después de la victoria. Hemos tenido semanas en las que hemos tragado mucha... ¿no? Y creo que eso nos ha servido para crecer como jugadores, crecer como personas. Hemos pasado por momentos malos, creo que bien merecidos. Creo que eso nos hizo cambiar y madurar como jugadores. En algún momento nos mostrarán el code de Valverde. No hemos ganado nada el año pasado, tampoco este año, y tenemos que crecer y saber que tenían que cambiar las cosas. Fueron las declaraciones del capitán Fede Valverde. Rodrigo, ¿qué opinas de cómo encara esta victoria? ¿Cómo pasaron la página, aprendieron de los errores? Asume un poco de mea culpa y miras hacia adelante. Estoy de acuerdo que Fede Valverde tiene que mirar hacia adelante, porque si mira hacia atrás, mala señal. Veremos a ver, ¿no? Porque hablando de madurar, Fede Valverde tiene que tener en cuenta dónde rinde mejor, dónde puede ser más hábil, más útil para el equipo, que creo que también es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Por esa dualidad que ha tenido en el centro del campo, más luego también su desparpajo, porque da la sensación de que últimamente está rindiendo mucho mejor desde la banda que desde el centro del campo, cosa que bueno, entendemos que a él igual no le guste tanto, pero al final las exigencias del guión ya, imaginaos cuando fue el primer momento, ¿no? En el que a Fede Valverde le ponen en el lateral derecho, que fue cuando Zinedine Zidane en aquella eliminatoria en pandemia contra el Liverpool no tenía opciones y lo metió para ahí, haciendo además un buen descubrimiento, ¿no? Que luego repitieron Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa también. Pero bueno, sí que es cierto que tiene que mirar hacia adelante. A mí me parece que es un jugador que tiene que estar en muy buena forma para que el Real Madrid no eche de menos otras cosas en el centro del campo, porque está claro que hay que pasar página con Kroos, con Casemiro, con Modric, pero Fede Valverde estaba llamado a ser el gran faro en ese centro del campo y de momento no lo está siendo, ¿no? Creo que lo del otro día son muescas que te llaman un poco al optimismo. Veremos a ver. Lo que está claro es que sí, que han comido mucha... yo creo que han comido más y que no están... Igual, yo creo que no se puede quejar demasiado. Bueno, entonces ya están disfrutando de otros sabores y otras sensaciones, esos paladares madridistas. ¡Qué bueno! Tú muy decente, Caro, sin duda. Sí. Tú muy polite. Tengo unas últimas 2 cortitas para cada una de ustedes. Para ti primero, Marisa, ¿es Arbeloa el entrenador perfecto para el Real Madrid? Dura pregunta. Yo creo que solo los resultados lo van a decir. Si lo preguntas a José Mourinho, lo acaba de decir. Es el técnico ideal en estos momentos para el Real Madrid. Dijo, tiene más madridismo que muchos, que además compagina y entiende toda esta parte del madridismo y que además, dijo, tiene los conocimientos para estar al frente de un club del Real Madrid, que no cualquiera lo puede hacer. Así que yo creo que está por demostrarlo, si es que realmente tiene estos arrojos, tiene la inteligencia para gestionar un vestidor como lo es el de el Real Madrid,
Creo que está saliendo de los resultados complicados. Ese primer inicio que tuvo con una derrota, esas primeras 2 derrotas no fueron las mejores, pero ha demostrado, por lo menos en liga, que está pudiendo sacar los resultados, no tanto así en los torneos internacionales, que por eso es tan importante la prueba que va a tener adelante nuevamente con el equipo del Benfica, porque va a tener la posibilidad de ver este crecimiento que en muy poco tiempo, sabemos que ha ido en contra del reloj, pero en muy poco tiempo sí ha logrado acomodar sus piezas. Un técnico con las piezas que tiene en el Real Madrid tiene que hacerlo jugar sí o sí. Tienes a unos de los mejores jugadores del mundo y creo que tienes que potenciarlos y sacarle todo el provecho. Para mí eso es un buen técnico, que puedas hacer con un plantel, aunque esté corto, limitado, saques agua de las piedras y puedas hacerlo funcionar. Creo que eso es lo que tiene que demostrar Arbeloa, porque, Caro, no me digas que con este plantel no hacerlo. No, o que callen los pitazos, los silbidos, porque después de este partido, 2 goles de Vinicius, de penal, pero 2 goles para la causa, asumió el rol de líder en ese ataque. Arbeloa ha insistido muchas veces en que el Bernabéu esté con ellos. Bueno, el Bernabéu, mientras no pite a Vinicius y compañía, entonces Arbeloa estará haciendo un buen trabajo. Cierro contigo, Eli. Los pitidos se van a quitar cuando lleguen los resultados y, por ejemplo, Vinicius, ¿no? Aunque sean 2 penales, pero te vayas con goles. Para mí no, ni fue, ni es, ni será el técnico ideal para el Real Madrid. El tiempo lo dirá, ¿no? Al final, si estoy equivocada y tendré aquí que retractar mis palabras, pero no creo que tenga el tipo, obviamente ya no hablemos del palmarés, ¿no? No creo que tenga ni la jerarquía y creo que aún ni siquiera la experiencia como para dirigir un equipo como el Real Madrid. Muy bien. Bueno, hago una pausa a esto porque los quiero invitar a la cobertura que vamos a tener, a una pausa a esto de fútbol, porque el béisbol también está en nuestro canal de ESPN Deportes, y es que cuando comience el próximo Clásico Mundial de Béisbol vamos a tener cobertura completa en vivo por ESPN Deportes vía YouTube y Facebook, así que los esperamos.